que el Espíritu Santo de Dios nos ha estado hablando, una temática que Dios ha puesto en el corazón para todo este mes de febrero, que es la importancia del carácter y la madurez espiritual. Digan: carácter y madurez espiritual. En el primer servicio de la mañana, Dios nos hablaba acerca de cómo a través de nuestras vidas otras personas pueden ser bendecidas. ¿Cómo podemos nosotros, a través del carácter de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, poder ayudar a otras personas para que su carácter también sea perfeccionado? El miércoles el Espíritu Santo nos hablaba de las características de una persona madura y de las características de una persona que no es madura, o sea, inmadura. Y yo quiero que usted y yo podamos tener en esta mañana abierto todo nuestro corazón al consejo de Dios, que podamos en esta mañana permitirle a Dios que nos aconseje, que usted pueda estar centrado en esta mañana, decir: yo quiero escuchar un consejo de Dios para mi vida. Que usted pueda decir: yo quiero que Dios aconseje mi espíritu, aconseje mi conciencia. Y es por eso que le he orado al Espíritu Santo de Dios con cada tema, con cada predicación, porque la Biblia dice en el Evangelio de Marcos que el sembrador salió a sembrar. La Biblia dice, y el sembrador sembró la semilla, y dice que una semilla cayó entre espinos, que otra semilla cayó en pedregales, que otra semilla cayó entre camino, pero que otra semilla cayó en buena tierra. Y dice la Biblia en el Evangelio de Marcos que la única semilla que pudo producir fruto fue la que cayó en buena tierra. Digan: buena tierra. Diga: yo soy buena tierra. Diga: donde la semilla de Dios produce fruto. Entonces, cuando yo permito que la semilla de la palabra caiga a mi corazón y yo permito que esa semilla produzca fruto, ahí es donde le aseguro que su carácter y mi carácter, su madurez y mi madurez van a ser transformadas. Algo que el Espíritu Santo está hablando es a nuestro corazón: yo necesito ver la voluntad de Dios en mi vida. Pero muchas veces nosotros, gracias Luzmilita, muchas veces nosotros no vemos la voluntad de Dios en nuestras vidas porque no le hemos permitido al Espíritu Santo que trabaje en nuestro carácter. El carácter, un buen carácter transformado por el poder de la palabra de Dios, hace que la bendición de Dios llegue sobre su vida. Nada más ayer Dios me confirmaba esta palabra que quiero transmitirles. Estábamos comprando un material en un lugar para los jóvenes, para los niños, para las parejas, un material de discipulado. Una persona me decía, estaba comprándole Biblias a sus niños, material bíblico. Me dijo: pues yo no voy a una iglesia, me decía. Yo la escuché y yo la dejé un rato. Decía: pero yo le compro a mi hijo, pues yo no voy a una iglesia. Yo la dejé porque no la conocía. Entonces, yo cómo voy a llegar a decirle: a ver, no, yo la dejé y fui hablando un rato con ella. Y después sí le hice la pregunta y me dijo: no, pastor, usted es pastor, ¿cierto? Y le dije: sí, yo soy pastor. Ay, Señor, qué miedo con la señora. Me dijo: es que el mal carácter de mi mamá hace que yo no crea lo que el poder de la palabra puede hacer. Entonces yo le dije: eso es un argumento, y detrás de un argumento siempre hay un pecado. Hay veces nosotros colocamos argumentos para acercarnos a Dios, y detrás de un argumento siempre hay un pecado. Y yo le dije: empiece a orar por su mamá. Y empezamos a hablar algo ahí de parte de Dios, que hasta tuve que decirle a los que estaban conmigo en la librería
que siguieran allá mientras que yo hablaba y le compartía algo de parte de Dios, pero Dios me confirmaba esta palabra de aquí. Muchas veces nuestro mal carácter se vuelve una piedra de estorbo. Nuestro mal carácter, nuestro mal testimonio se vuelve una piedra de estorbo para que mucha gente se acerque al camino de Dios. Entonces creo que necesitamos que Dios nos siga hablando en esta mañana. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable? Señor, queremos darte gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque nos permites congregarnos en este lugar y nos permites congregarnos para recibir una palabra de parte tuya. Te pido que nos hables, habla mi vida primeramente, Dios, y habla la vida de cada hombre y mujer que vino con un corazón dispuesto a recibir un consejo del cielo. Permítenos, Señor, que tu escritura nos confronte, nos anime, nos aliente, y que al salir de esta reunión, de esta celebración, Señor, podamos salir con una palabra que haga que nuestro carácter siga siendo transformado. Gracias te doy por tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio de nosotros en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un buen aplauso a Dios. Antes de que se me olvide, al finalizar me quiero quedar con todas las parejas de la iglesia. Cuando finalicemos el servicio, me quiero quedar con todas las parejas de la iglesia. Mateo capítulo 18, voy a utilizar la Nueva Versión Internacional. Mateo capítulo 18, versículo 21. Voy a leerles una historia. Mateo 18, 21. La NBI, NTV, cualquiera de las dos, están lindas. Dice la Biblia, está bien esa, hijos. Luego Pedro, Mateo, ¿están ahí? Mateo 18, 21, dice la Biblia. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces, dejémoslo hasta ahí. Dice que Pedro, el discípulo de Jesús, un día se le acercó al Señor y le preguntó. Quiero decirle esto: cuando usted tenga alguna duda de la palabra, acérquesele a su líder y pregúntele. Cuando ustedes tengan dudas de algo, pregúntele a la persona adecuada. Acérquese al líder, acérquese a los pastores, acérquese a su equipo, dígale: yo no comprendo esto. Esto Pedro nos muestra aquí en la palabra, que Pedro de pronto tenía una duda y se le acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces. Mire lo que dice. Él está preguntando, pero él mismo se está contestando. ¿Usted no ha visto personas que le preguntan a usted algo pero que ya tienen la respuesta? Pastor, ¿será que puedo viajar? Pastor, ¿será que puedo hacer? ¿Será que puedo comprar esto? Y ya lo compró. ¿Será que me puedo casar con esta persona? Y ya se casó. ¿Usted no ha visto personas que preguntan pero ya han hecho lo que están preguntando? Esto le estaba pasando a Pedro. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a alguien? 7 veces. Él mismo la colocó, ¿no? 7 veces, señores, bien en el año, ¿no? 7 veces en el año. Pero mire el versículo 22, Mateo 18, 22. Dice que Jesús le dijo: no 7 veces. Digan: no 7 veces. No, dígalo más fuerte. Digan: no 7 veces. O sea, Pedro le está preguntando: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7. Y el Señor le dijo: no 7 veces. Respondió Jesús: ¿si no cuántas? ¿Cuántas? Yo creo que usted se deje usar por Dios hoy. Y le he titulado a esta enseñanza: perdonados para perdonar. ¿Cómo se llama la palabra? Perdonados para perdonar. Y es que el tema del perdón es algo muy importante en su vida espiritual. Quiero que estén muy atentos. Me senté porque tengo un pequeño dolorcito aquí.
El tema del perdón es relevante en el desarrollo espiritual de alguien. El tema del perdón puede marcar una diferencia en su carácter y en mi carácter. El tema del perdón puede hacerte una persona madura espiritualmente, o la ausencia de perdón te puede hacer una persona amargada o amargado. Cuando yo me cohíbo de perdonar, mire, hermanos, genera en mi vida, yo hasta escribí por aquí y lo voy a ir leyendo. ¿Qué genera la ausencia de perdón en mi vida? Aquí están, aquí están. 1, genera rabia. Cuando Pedro le acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a alguien que peca contra mí? 7, ¿sí o no? Y Jesús le dijo: no, 7 veces no, 70 veces 7. Yo creo que el Pedro quedó aburrido, porque uno de los caracteres más fuertes de los discípulos de Jesús era el de Pedro. Pedro era uno que demuestra cómo era. Y entonces Pedro quería que Jesús le dijera: Pedro, no, 7 son mucho, perdone 2. Pero siempre la dinámica del reino es mucho mayor que nuestros pensamientos. Yo quiero que usted esté abierto a lo que el Espíritu Santo nos trae en esta mañana. Perdonar, la ausencia de perdón va a hacer que mantengas con rabia, va a hacer que mantengas con amargura. Y la amargura no va a permitir que nosotros disfrutemos nuestra vida espiritual. Y le hablo, usted puede decir: pastor, no, yo ya perdoné a todo mundo y gloria a Dios. Pero quiero que juntos en esta mañana nos evaluemos y permitamos que el Espíritu Santo vaya a lo profundo de nuestro corazón, que pueda remover cosas que de pronto en nuestro interior están ahí, que nos generan amargura. Amargura, usted sabe, un amargo es amargo, hermano. El amargo contesta mal. El que es amargado contesta mal, porque está amargado. A un amargado le pueden decir: mire, le traje un pastel de 3 leches. Y dice: ¿qué? No, tranquilo, coma el pan, porque está amargado. El que es amargado es grosero. ¿Sabían que los amargados son groseros? Porque como está amargado, alguien le pide un favor y el amargo es grosero. El amargo todo lo corta. ¿Usted ha visto la leche que se amarga y le dicen la leche cortada y inventado en el cumis? Y usted toma el cumis contento y es de leche cortada. ¿Qué otra actitud tiene una persona que no ha perdonado? Tercero, tiene resentimientos no resueltos. Y cuando yo tengo resentimientos no resueltos, ¿sabe qué va a pasar? Como estoy resentido, empiezo a odiar al que se me acerque. Pues el amargado tiene un don de sospecha bravo. El amargado llega a algún lugar y ve que alguien está orando y dice: uy, eso están hablando de mí, y empieza a mirarlos mal, porque como está resentido, amargado, y empieza a mirar, y de pronto estaban pensando: él va a cumplir años, vamos a comprarle un regalo. Pero como está amargado y como está resentido, piensa que todo el mundo habla mal de él. Que los amargados digan amén. ¿Sí ve? Siempre hay un hito que otro por ahí. Siempre hay un hito que otro por ahí. Yo solamente confirmo pues la palabra. Pero muchas veces ya no se sienta mal que todo es supo. Mírenme acá. Ay, Señor. La carne, digo yo. Mírenme acá. Ya. El que está amargado guarda rencor. Cuando yo no he perdonado, yo guardo rencor. Entonces mi mamá me hizo algo y ya mi mamá me pidió perdón, mi mamá oró por mí,
o mi papá oró por mí, o alguien me hizo algo, me pidió perdón. Pero cuando yo verdaderamente no he perdonado, cae en mi corazón el rencor. Mire, hay personas que alguien le hizo algo, tuvo una mala actitud con alguien y han pasado los años y todavía trata a las personas con indiferencia. Porque el que no es maduro espiritualmente guarda rencor de años. Y puede venir a la iglesia, puede cantar, pero algo que el Espíritu Santo me colocaba en mi corazón para mi propia vida y para la vida de la iglesia es: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7, dijo el Pedro. 7, ¿cierto? Dijo, no. Y él dijo, ay, tan rico. 2, dijo, no. 1, no. 70 veces 7. Y es que no es fácil perdonar. Perdonar no es fácil, perdonar cuesta, pero es un mandamiento de Dios. Cuando yo perdono, yo me libero a mí mismo. Cuando yo perdono, mi espíritu se libera. Y esta palabra me decía el Señor: mire, cuando yo no perdono, esto es para alguien, yo me frustro en mi proyecto de vida. Cuando yo no perdono, yo digo, pero hago pan y se me quema. Hago hielo y se me derrite. ¿Qué hago? Me sale mal. Y entonces mantiene en una actitud incorrecta porque hay ausencia de perdón en nuestros corazones. Y continúa la Biblia diciendo en Mateo 18:23. Mire lo que dice Mateo 18:23, la sabiduría de Dios. Dice, por tanto el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. Paremos ahí. Jesús, como vio que Pedro estaba interesado en perdonar, y le dijo 70 veces, y Pedro dijo, no, eso es mucho. Entonces Jesús le dijo, mire, le voy a comparar el reino de los cielos con un rey que quiso ponerse al día a cuentas con los siervos que le habían prestado dinero. Yo aprovecho para decir esto que está en la palabra: si usted le debe dinero a alguien, póngase al día. Voy a volverlo a decir porque creo que si usted le debe dinero a alguien, pídale a Dios la provisión para ponerse al día. Porque si no, usted va a ser una persona que va a hacer que otra persona esté resentida. Usted no ha visto gente que un día yo leí por ahí en un taxi que me subí, decía, con cara de cordero para pedir prestado, con cara de león para pagar. Usted no ha visto gente que dice, ay, me presta, con una cara de cordero desgollado, pero después haciéndole mala cara al que le prestó. Ese sí es mucho impío, ¿no? Ese es mucho impío, porque la Biblia dice que el que no paga es peor que un impío. Entonces, reciba, porque como la palabra de Dios es cortante, la palabra de Dios corta cuando entra y corta cuando sale. Reciba esto también. Si usted está en deuda con alguien, bueno, si le prestaron hace 8 días, 10 días, 15 días, tranquilo, no se sienta mal. Si le dijeron que un mes, usted tómese el mes y cancele, pero nunca sea una persona que le quede mal a las personas que han confiado en usted. Y va a quedar grabado. Yo siempre he dicho esto. Jesús empezó a mostrarles esta enseñanza. Y mire la historia tan linda que les contó acerca del perdón. Versículo 24, Mateo 18:24. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía a ese rey, ¿no?
le trajeron uno de sus deudores que le debían millones de monedas de plata. ¿Cuántos millones le debía? La Biblia dice que le debían millones de monedas de plata. O sea, Jesús le está explicando a Pedro cómo es el proceso del perdón. Entonces le dice: Pedro, mire, un rey se quiso colocar a cuentas y quiso que todo el mundo quedara a cuentas con él, y le trajeron uno de sus deudores que le debían millones de monedas de plata, millones. Versículo 25. Mire este consejo del Espíritu Santo. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. O sea, ahí está Pedro y aquí está Jesús contándole la historia. Le dice: Pedro, mire, toma este ejemplo. El rey quería colocarse a cuentas con todo y le trajeron uno que le debían millones de monedas de plata, y como no podía pagarle, le decía Jesús a Pedro ahí. Entonces el rey dijo: véndanlo a él, vendan su esposa, vendan sus hijos para poder pagar la deuda. Yo me imagino a Pedro diciendo: tremendo, ¿no, Señor? Tremenda deuda que tenía, hermano. Que lo digan, imaginen a uno que le lleguen: vean, hermano Steiner, como usted no me ha pagado, voy a vender a Olguita, a Kevin y a Paula. Uy, no, yo me preocupo, pues. Yo miro a la negrita y digo: esa vale billetico. A Paulita digo: esa también vale billetico. A Kevin vale billetote. Porque a Kevin últimamente me lo están mirando mucho. Yo estoy orando, hermanos. En serio, me lo están mirando mucho. Yo estoy orando al Señor. Le digo: eso vale millones de monedas de plata. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos. Entonces, Jesús le está contando a Pedro cómo se tiene que perdonar. Y sigue la historia, Mateo 18, 26. Mire cómo sigue la historia. En el 26 dice: no podía pagar. El 26, hijitos. Pero el hombre cayó de rodillas, o el que debía ese millones de monedas de plata, cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme ¿qué? Y te lo pagaré ¿qué? Dice que este hombre, cuando le dijeron: le vamos a vender a su esposa, a sus hijos, él se arrodilló delante del rey y le dijo: téngame paciencia, que yo le voy a pagar todo. Versículo 27, Mateo 18, 27. Entonces el amo, hablando del rey, sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó ¿qué? La deuda. Dice que Jesús le está contando la parábola. Le dijo: mire, Pedro, cuando este man que debía tanta plata se arrodilló, le suplicó al rey, el rey dijo: ¿sabe qué? Siento lástima, misericordia. Dice: libérenlo y le quedan perdonados. ¿A cuántos nos gustan que nos perdonen las deudas? ¿Cuántos de ustedes tienen deuditas que les gustaría que fuera al banco y en el nombre de Jesús? A mí me ha pasado eso. Levante su mano ahí. Padre, ayúdanos a que nuestras deudas sean perdonadas. ¿Ustedes lo creen? Dice la palabra de Dios que él le dijo: mire, vaya después, no le voy a quitar ni a su esposa ni a sus hijos, y le perdona la deuda. Entonces yo digo que Pedro dijo: uy, tremendo ese rey, ¿no? ¿Cómo lo perdonó? Y le dieran millones de plata. Porque Jesús le quería dar esa enseñanza a Pedro, que cuando perdono, yo soy bendecido por Dios. Cuando me niego a perdonar, siempre va a haber en mi vida un tropiezo. El Espíritu Santo de Dios, ¿sabe por qué nos trajo en esta mañana a este lugar? Porque quería recordarnos nuevamente: si queremos que este año 2023 sea un año de conquista, yo debo aprender a perdonar. ¿Qué pasó con este hombre que le perdonaron todo eso? ¿Qué se imaginan? Yo creo que salió y yo digo que Pedro dijo: uy, ¿qué seguirá en la historia que Jesús me está contando?
Yo creo que este fue y salió, hizo una fiesta y perdonó a todo mundo. Y le digo, bueno, hagamos fiesta, yo pago. ¿Cuántos les gustan de esos amigos que lo invitan a uno y le dicen, coma que yo pago? ¿Cuántos les gustan de esos amigos? Yo oro por esos amigos que le invitan a uno y dice, vea, pida lo que quiera que yo pago. Yo creo que Pedro dijo, yo voy a aprender de eso. Pero mire lo que sigue diciendo la historia en el versículo 28. Mateo 18, 28. Mire esta historia. Dice que la palabra dice, pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, o sea, el hombre que habían perdonado salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. O sea, lo acabaron de perdonar, millones de monedas que debía, y él salió a buscar a alguien que le debía pocos monedas, y dice que lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Dice, uy, man, ¿qué le pasó? Dice, pero le acabaron de perdonar, se acabó de humillar. El rey le dijo, ya no le voy a quitar ni su esposa ni sus hijos, váyase. Lo tenían en la cárcel y lo liberaron. Y lo que salió a hacer fue que fue y no dice la Biblia que fue y le dijo, vea, por favor, págueme. No, fue y lo encuelló. O sea, lo cogió. Aquí dice la Biblia, lo cogió también. Dice, lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. ¿Qué? El Espíritu Santo, ¿qué nos quiere dejar en esta mañana en nuestro corazón, iglesia linda? Este man fue y encuelló al que le debía poquito y le dijo, págame de inmediato. ¿No lo habían acabado de perdonar? ¿No le habían acabado de perdonar? Versículo 29, Lucas 18, 29. Dice la palabra de Dios en el 29. Mateo 18, 29, que estoy leyendo esa nueva traducción. Dice mire el desenlace, láncelo al 29, papito. El compañero cayó de rodillas ante él, o sea, lo mismo que él había acabado de hacer. Dice que Jesús le contó, él cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré, y le suplicó. O sea, lo mismo que él había hecho con el rey, ahora lo están haciendo con él. Versículo 30, Mateo 18, 30. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre, o sea, llamó a la policía y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Y uno dice, Señor, eso está en tu palabra. Y el hombre lo encuelló, llamó a la policía, le dijo, bien, hay alguien que esté aquí, le presté y no me ha pagado, llévelo para allá y no lo saquen hasta que me pague toda la deuda. Lo 31. Esta historia me deja una enseñanza tan poderosa en mi corazón. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, el 31, dice, cuando algunos de ellos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Versículo 32, o sea, no falta el chismoso, ¿no? Siempre en toda parte no falta el chismoso, ¿no? Esos dijeron, no, esto no puede quedarse así. No falta, y vamos a contarle al rey. Y mire lo que dice. Entonces el rey llamó al hombre que le había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. Mire lo que le dice el rey, versículo 33. Y dice, ¿no deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? O sea, el rey lo confronta. El rey le dice, pero si yo a usted le perdoné todo esto, usted no debía también haber hecho lo mismo con él. Si yo le perdoné todo ese poco de plata que me debía, ¿usted por qué no le perdonó esas moneditas?
Versículo 34. Es que esta historia tiene una profundidad en la Biblia tan linda. Entonces el rey, enojado, ya se enojó el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y uno dice: ¿qué mensaje me quiere dejar Dios para mi vida en esta mañana? Y es: ¿cuántas veces el Espíritu Santo de Dios en nuestras maldades perdonó nuestras vidas? Y como el Espíritu Santo de hoy dice: bueno, a usted le perdoné miles de monedas, ahora alguien le hizo algo y son pocas las monedas. ¿No tiene uno que hacer lo mismo y veces? Tengan presente eso. El perdonar no es solamente que usted se vuelva una alcahueta de alguien y usted perdone y perdone y perdone y perdone y perdone. No, porque también le hace daño. Eso tiene que tenerlo usted claro como hijo de Dios, como papá, como mamá, como alguien de una familia. Hay personas que se habitúan a hacer la maldad y a hacer la maldad y creen que siempre, o sea, a pesar de que pequen y pequen, ya hay muchas veces uno tiene que entregarle a esas personas al Señor. ¿Usted lo recibe? Muchas veces uno tiene que decirle: Señor, pero mira, le hemos hablado, le hemos dicho, le hemos aconsejado, pero sigue empeñado en el pecado, en la inmundicia, en lo malo, en lo malo. Ya, Señor, trata el corazón de este hijo, trata el corazón de este padre, trata el corazón de este hermano. Pero necesitamos tener una reflexión en esta mañana y decirle: Señor, enséñanos, Señor, a perdonar con este mensaje que tú nos estás dejando en esta mañana. Mire, iglesia linda, yo coloqué: el perdón no cambia tu pasado, pero va a cambiar tu futuro. El perdón de pronto no va a cambiar lo que ya pasó, tu pasado, pero te aseguro que si en esta mañana tú le dices al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo necesito perdonar a mi papá, yo necesito perdonar a mi mamá, yo necesito perdonar a alguien en una empresa, yo necesito perdonar a un tío, a una tía. ¿Sabe qué me decía esta mujer ayer en este lugar? Me decía: pastor, es que a mí me cuesta perdonar. Y es que fue en un momentico, me dijo: pastor, es que mi mamá a veces sale de la iglesia. Y yo dije: Dios, ayer que estaba hablando con esta persona, me decía: pastor, yo no voy a la iglesia, pero mi mamá llega de la iglesia y a veces llega de la iglesia renegando. Y mire, hermanos, muchas veces cuando hay ausencia de perdón, uno se amarga la vida. Hombre, una persona un día la fuimos a recoger a las 6 de la mañana porque íbamos a viajar. A las 6 de la mañana íbamos para el aeropuerto. Se montó al carro renegando. Yo casi lo bajo. A las 6 de la mañana, ya renegando, que no, que yo no sé qué, que yo no sé qué. Yo iba ahí de conductor, yo apenas escuchaba y después le hablé y le dije: es tan linda las misericordias de Dios cada mañana. Si usted se levanta renegando, si yo me levanto renegando, voy a tener un día no bueno, se lo aseguro. Pero cuando yo le digo al Espíritu Santo: Espíritu Santo, tengo que, reciba esto, identificar si en mi corazón todavía hay carga en contra de alguien, y decirle: Espíritu Santo, si yo quiero alcanzar la madurez, si yo quiero alcanzar el carácter de Cristo, necesito que el Espíritu Santo me enseñe a perdonar. Pastor Steiner, ¿qué es el perdón? Es un acto, eso es una que tomé de un material que compré ayer. El perdón es un acto unilateral. Quiere decir, aunque el ofensor no le pida perdón a usted. Porque hay veces uno dice: no, a mí me tienen que venir a pedir es perdón, ¿no? El maduro, aunque sepa que él no es el que tiene que ir a pedir perdón, va y pide perdón. Se acabaron los amenes.
Porque hay veces uno dice, no, pero yo pedir perdón, por eso el perdón es un acto unilateral. O sea, hacia usted no le pidan perdón, acérquesele a alguien hoy. Llame a alguien y dígale, no, yo este año voy a conquistar en todas las áreas de mi vida. Pero esta amargura, este resentimiento, este odio, sacúdame a Anelia y duro, Estelita, dígale, esta amargura, este resentimiento, sacúdala duro, dígale, este odio tiene que salir de mi vida. ¿Usted lo recibe? Ah, que salir de mi vida. El perdón es dejar ir los malos sentimientos de amargura, los resentimientos, el rencor, la venganza por algo que nos han hecho. Mire, hay suegras que se tiran la relación de sus hijos porque no quieren las nueras. ¿Sabían eso? Hay suegras que son endemoniadas. No, es que esa hija de mi esposo, ¿cómo es que es? Esa esposa de mi hijo, o hay suegros, no, esa esposa de mi hijo. Entonces, el hijo, si no tiene carácter, siempre va a tirar para donde la mamá, porque hay hijos que aunque están viejos, la Biblia dice que cuando uno se casa, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, siempre a la mamá uno tiene que tener en un lugar de honra, pero si usted ya está casado, y usted ya harina otro costal. Pero hay hijos tan inmaduros que dicen, mamita, es que mi esposa me pegó, ¿qué hago? El odio con la pobre, y no fue que le pegó, y no que le dijo, portate bien. ¿Y cuánta gente es cargada de rencor con una persona? Y aprovecho para hablarle a las suegras que escucháis. Pídale sabiduría a Dios para que no te tire la relación de sus hijos. Aconséjelo, sí. Aconséjela, sí. Pero muchas veces, ¿usted no ha visto eso? Que es que no se habla la suegra con la otra suegra. No. Y uno le dice, ¿y por qué suegrita no le habla? No, porque es que cuando él inició con mi hijo, ella le decía esto. Y perdone, suegra, ¿hace cuánto ella inició? Ellos iniciaron hace 45 años, pero. Y con ese rencor ahí, el rencor no te va a dejar avanzar. O tenés una abuela, o tenés un abuelo, o tenés un jefe que te trata mal y tenés todavía ese rencor. Entonces venís a adorar al Señor y se te olvida que el Señor te perdonó semejante deuda y vas y coges al pobre jefe y lo apretás y ¿cómo es que dice? ¿Cómo es que lo cogió ese? Lo encuelló, vas y encuellás al jefe. Hermanos, si Dios nos ha perdonado a nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a poder perdonar a la gente que nos ha hecho daño? ¿Se lo recibe o no? Perdonar es dejar que el Espíritu Santo de Dios, esa sed de venganza, porque mira, hay evangélicos que tienen su sed de venganza por ahí guardada. Hay evangélicos que tienen su sed de venganza y dicen, uy, ojalá alguien le hizo algo y lo ve por ahí, ojalá se resbalara y se cayó, y tan rico que sería. Una caidita no le caería mal. Mire, hermanos, deje de ser vengativo. Dígale al que está enseguida, deje de ser vengativo, dígale, déjele todo a Dios. Lucas 6:37, Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 37. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 37, hablando de perdonados para perdonar. Dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelvan en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. ¿Qué tal si lo leemos fuerte? Vamos a leer lo que dice la Biblia. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros. Mire, porque
Y es que esta semana me pasó a mí de todo, pues. Llegó una, y yo cuando a la señora sí, no le dije que iba a utilizar su diálogo para compartirlo, pero se me acercó un líder el jueves de un proyecto que tenemos y me dijo: pastor, fui tan libre. Yo le dije, después de que terminé, ¿me permitís contar este testimonio en la iglesia? Y me dijo: cuéntelo, pastor. Un líder que alguien un día le había hecho algo mínimo, y era que ese otro líder había hecho una cafetería, y ese día el líder que me contó a mí no tenía plata, entonces fue y le dijo: ay, fíeme algo. Y el que estaba vendiendo acá dijo: yo no le fío. Le dijo: yo no le fío a nadie. Y entonces el líder de acá ese día tenía esa necesidad. Le dijo: no, fíjeme que yo le pago. Y el líder de acá tenía la unción de ese día de Sansón. Ustedes son gente que cree con la unción, ve con la unción de Juan el Bautista. Y dice: yo no le fío a nadie, yo soy así. ¿Ustedes no son gente así? Y creen que eso es carácter. Eso no es carácter, eso es inmadurez. Y entonces ese líder estaba cargado. Me dijo: pastor, pasaron 1 año y medio yo cargado con él porque no me fío. Y yo dije: increíble, Dios. 1 año y medio. Porque no le había fiado. Creo que estaba vendiendo como comida o algo, no me acuerdo bien. Y me dice: pastor, delante de Dios le digo que yo lo veía y me dan ganas de hacer lo que le hicieron, encuellarlo. ¿Y sabe qué, pastor? ¿Sabe cómo fui libre? A mí también me tocó la cafetería. Y él fue y me dijo: fíeme. El Espíritu Santo le dijo: ¿cómo vas a pagar? Él le dijo: con mucho gusto. Le fío cuánta necesita que le fíe. Dice: pastor, este otro hombre de Dios que le ha dicho que no le fiaba, me dijo: pastor, fue esa sanidad tan linda después de 1 año y medio. Imagínense, hermanos, que lloraron, se pidieron perdón, porque él se acordó, el Espíritu Santo le recordó que él no le había fiado. Y este llegó y le dijo: pastor, pero yo le iba a decir, cuando él me dijo fíeme, yo le iba a decir: no, en el nombre de Jesús. Porque hay veces, hermanos, aunque tenemos el Espíritu Santo, reciba esto, ahí veo, aunque tenemos el Espíritu Santo, queremos seguir arrastrando y cargando mañas del viejo hombre. Queremos ir arrastrando ese viejo hombre de que cuando antes nos decían algo, también contestábamos. Y este hombre aquí me contó: pastor, lloramos y nos pedimos perdón. Y el otra persona dice: yo no sabía que lo había herido. Y me dijo: mire, hermano, con cosas tan pequeñiticas. Hay veces no nos damos cuenta con cosas pequeñas que podemos lastimar el corazón de alguien. ¿Y qué tal si le pedimos hoy al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdanos a que nuestra madurez sea reflejar el carácter tuyo, aún en las pequeñas cosas? Dígale: Señor, enséñanos a perdonar a tiempo, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte a Dios en esta mañana? Marcos 11:25. Quise tomar los evangelios. Marcos 11:25. Mire lo que nos recuerda el evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Cuando estén orando, primero todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. ¿Qué tal si lo lee fuerte? Léalo fuerte. ¿Qué dice? ¿Y cuántas veces nosotros hemos orado sin perdonar? ¿Cómo usted se da cuenta que usted no ha perdonado? Porque cuando usted ve la persona, cuando usted está enamorado, usted ve al que le gusta, siento como mariposa. ¿Usted no ha visto? Ay, sentí mariposas por aquí.
Pero cuando usted está odiando a alguien, usted lo que siente es avispas, mijo. Y siento como avispa porque no ha perdonado a uno. La Biblia dice, pero cuando estés orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. Si alguien le ha hecho algo a usted, me ha hecho algo a mí, y yo estoy orando, y peor, estoy guardando rencor, porque hay veces no perdonamos, pero guardamos un rencor ahí. Uy, un rencor. Pero es que esos caldos, cuando usted hace caldo, le queda todo salado, mijo. O hace ese arroz y se le quema, o ese jugo le queda dulce, porque usted haciendo ahí la comidita y se acuerda del que le guarda rencor. Y usted, si será que le eché sal, no, yo no le he echado sal, y vuelve y le echa sal a eso, y todo le queda raro. Mire, hermano, no le guarde rencor a nadie. Voy a volver a decir, propongámonos no guardarle rencor a nadie. ¿Están de acuerdo o no? No los veo convencidos. Dígale al que está enseguida, no le guarde rencor a nadie. Dígale al que está atrás suyo también, dígale, no le guardo rencor a nadie. Que cuando uno le guarda rencor, mire lo que dice Proverbios 17:9. Proverbios 17:9 dice en la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 17:9. Dice, cuando se perdona una falta, el amor florece. Cuando se perdona una falta, el amor florece. Pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Mire, cuando uno perdona rápidamente, mire, uno de pastor sí que Dios le trata a uno el corazón en esto. Uno de pastor tiene que pedirle al Espíritu Santo esa unción. ¿Usted imagina a uno de pastor sin esta unción de perdonar? Porque hay hermanitos que son unas bellezas. Ay, 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 ay. Aquí no hay ni uno, no, aquí no hay ni uno, gloria a Dios. Pero, no, o no vinieron hoy, no se congregaron. Pero hay personas en las iglesias que le hacen más difícil a los pastores el ministerio. Y hay pastores que prestan para eso, a resolverle a a resolverle a... No, uno tiene que predicar la palabra, lo que está escrito, y que el Espíritu Santo trate con la palabra el corazón del pueblo. Mire, hay líderes que se colocan a resolver este chicharrón, que que dijo, que no. Siempre reciba esto los que están ejercitando ministerio. La unción que usted tiene que pedirle a Dios es que Dios coloque la palabra correcta en su corazón, para que cuando usted exponga la palabra limpie, saque, cicatrice, cauterice lo que no sea de Dios. Que la palabra direccionada por el Espíritu Santo haga la voluntad de Dios en la gente, en su vida y en el pueblo, para que usted pueda ver la gloria de Dios en su ministerio. Pero hermanos, uno debe aprender a perdonar. Mucha gente le acerca a uno y le dice, pastor, perdóneme, y yo lo recibo. Perdóneme por lo que yo dije de usted, perdóneme, yo hablaba mal de usted. Yo los abrazo y ya, y lo invito a comer alguito. Y cuando está comiendo digo, Señor, que le caiga bien. Comida. Aunque les diga, me gustaría llevarlos a Cres, pedir, comer y hacerle la voladora. Decirle, hermano, yo ya lo perdoné, gracias por esta cena, que Dios le provee. Uy, eso sería un alivio muy tremendo, ¿no? ¿Te imaginas la cara de ese hermano ahí que no, recién perdonado, tiene que pagar? ¿Por qué le está mucha la maldad del corazón del hombre? ¿Por qué les digo esto? Porque, mire, usted no puede, ni yo puedo guardar las ofensas. A mí me han ofendido. A usted yo creo que algún día lo han ofendido. No guarde ofensas. Pídale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo no voy a guardar ofensas.
En la Reina Valera dice: el que pasa la ofensa conserva al amigo. A veces alguien dijo algo mal, perdónelo, corríjalo, sí, pero perdónelo. Pero si usted a alguien lo trató algún día mal, y usted sigue ahí con eso ahí, usted sigue con él como con esa rabia, con ese rencor, y Dios lo ha perdonado, usted me ha perdonado a mí, pídale al Espíritu Santo: Señor, me cuesta perdonar, pero yo tengo que conquistar esa área en mi vida, ese valor del perdón, ese valor de aprender a decir perdóneme, de aprender a decir, mira, hay personas que su orgullo no los deja. Hay personas que aunque sepan que se han equivocado, son tan orgullosos que les cuesta decir perdón, me equivoqué, perdón, no quería expresarte esto así, perdóname, porque su orgullo y su prepotencia no los deja. Yo creo que estoy hablándole a una iglesia tan hermosa que está recibiendo esta palabra de parte de Dios, que yo necesito aprender a perdonar, pero también aprender a pedir perdón. Voy a dejarlo hasta aquí para que oremos. Yo quiero que usted se coloque sobre sus pies. Quiero que juntos le podamos decir al Señor: reciba esta palabra. Cuando parezca que no se puede perdonar, recuerde lo mucho que Dios me ha perdonado. Cuando parezca que no se puede perdonar, recuerde mucho que Dios me ha perdonado. Si yo no perdono, algún día el odio va a controlar mi vida. Si yo no perdono, algún día el odio me va a controlar. Y entonces usted va a empezar y yo no, y entonces se frena uno espiritualmente. Es que escribí unas frasecitas por aquí que me bendijeron a mí. Esta: mientras la venganza parezca dulce, es porque hay amargura en mi corazón. Mientras usted diga: uy, yo estoy que me vengo en el nombre del Señor. No, he aprendido en mi vida espiritual a dejarle todo en las manos del Señor. No diga: yo me voy a vengar por mis propias manos. No, yo tengo que aprender a dejarle todo en las manos de Dios. Y quiero que oremos. Cierre sus ojitos ahí donde está. Dios ha sido bueno. Cierre sus ojitos ahí donde está y dígale: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que necesitamos perdonar. Gracias por permitirnos, Señor, recibir esta palabra en esta mañana. Y no queremos que esta palabra sea quitada de nuestro corazón, que al salir de este lugar podamos, Señor, reconocer que hay personas que necesitamos perdonar, pero hay personas que necesitamos pedirles perdón también, Dios. Dígale, Dios, que la ausencia de perdón no se vuelva un obstáculo en mi proyecto de vida, en mi proyecto ministerial, en mi vida de avanzada, Dios. Sino, Señor, que pueda comprender que para esta hora yo estoy aquí, que a pesar de que hemos pasado cosas tan duras en nuestras vidas, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Yo te doy gracias, Rey de la Gloria, en esta mañana por tu palabra, y bendigo, Señor, cada familia que recibe esta enseñanza, sus vidas, sus familias y sus corazones, en el nombre de Jesús. Nos despedimos de las redes sociales. Que Dios bendiga tu vida, bendiga tu familia, y que Dios nos enseñe a perdonar. Levanta tus manitos ahí en alto.